Bueno, ¿dana lista para esta? ¿Todos y todas listas? Bueno, pues entonces damos comienzo al Consejo Rector. Buenos días a todos y a todas. Damos comienzo a la Junta Rectora de Getxo Cultura. Tenemos como primer punto del orden del día la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguien desea intervenir? Si no hay aportaciones, damos este punto por aprobado y vamos al segundo. Tenemos aquí la propuesta de prórroga del contrato de Musikebarri. Se trata de un contrato vigente y adjudicado en marzo de 2023 con una prórroga de 2 años. La primera prórroga se aprobó en marzo del año pasado, 2025, y lo que proponemos hoy es lo siguiente. La aprobación de una segunda prórroga sería a partir del 1 de abril de 2026 hasta el año que viene, 30 de marzo de 2027. Traemos a este Consejo Rector la prórroga por 1 año del contrato de mantenimiento integral de Musikebarri. Se trata de un contrato vigente adjudicado en marzo del 23, que ya preveía en su pliego las 2 posibles prórrogas. El año pasado se hizo la primera y este año lo que traemos aquí en el Consejo es la segunda prórroga. Lo que se propone hoy es aprobar esta segunda prórroga correspondiente a ese periodo, ¿no? Desde el 1 de abril del 2026 hasta el 31 de marzo del 2027. El expediente se ha adjuntado también que cuenta con el informe jurídico favorable, la fiscalización favorable de la interventora, el crédito adecuado y bueno, el importe de la prórroga es el mismo, no varía ni las condiciones ni el importe. Y no sé si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, Galderarik. ¿Alguna pregunta? Entonces sometemos este punto a votación. Votos a favor. PNV y PSE. Abstenciones. EH Bildu y el PP. Entonces damos este punto por aprobado. Y pasamos al tercer punto. Información de la señora presidenta suplente, datos de programación. Bueno, en este punto también hemos remitido la información relativa a la programación del mes pasado y de este mes. Y también se da cuenta de la programación del mes que viene. La información se ha recibido junto con la convocatoria. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿No? Pues pasamos al siguiente punto, ruegos y preguntas. Tenemos una pregunta registrada del Partido Popular. Cuando pueda, por favor, la pueden leer. Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que se nos informe sobre cuáles son los criterios de compra de libros a las librerías de Getxo, que son destinados a las bibliotecas municipales. Sí, te cedo la palabra, Xavi. Vale, eskerrik asko. Los criterios de compra a los proveedores existentes en el caso del Servicio de Bibliotecas Municipal de Getxo son los siguientes. Prácticamente la totalidad, o al menos el 80% del presupuesto destinado a compra y adquisición de libros y materiales de préstamo, porque no solo son libros, de las bibliotecas de Getxo, se gasta en las librerías de Getxo. Para ello, efectivamente, puede oscilar. Hay un acuerdo para que prioritariamente se gaste a poder ser íntegramente, pero lo que nos sucede es, y entonces voy explicando, que hay una serie de materiales que no nos proveen porque no los compran o porque no les interesan o porque hay otros proveedores que los distribuyen directamente sin la intermediación de librerías. Trabajamos con todas las librerías que así lo desean, trabajamos directamente con todas ellas, son las mismas con las que organizamos la Feria del Libro año tras año, de una forma totalmente horizontal, acordando dónde se realiza, la programación que se hace, pero además, tal y como indico, la compra de todos los libros se realiza con las librerías Elkar, Itxasikus, Zugazarte, Aiboa, Ipuin Kontalari, Casal, Troa y Campus. Hemos trabajado durante el 2025 también con López, pero nos ha indicado que este año se va a jubilar y que por tanto no va a seguir realizando esta labor de provisión. Tenemos pactado con ellas un descuento del 10%.
en la compra. Y como norma general, se intenta hacer una distribución equitativa del gasto entre todas ellas. Es cierto que esto es lo que se planifica a principios de año. Lo que posteriormente puede llegar a suceder es que exista algún desequilibrio porque finalmente alguna de ellas ha provisto más libros o algunas de ellas están más especializadas, por ejemplo, pues en DVDs o materiales que sí nos proveen unas y otras no. Eso puede generar alguna variación entre el gasto, pero a priori el reparto se hace de forma equitativa. También trabajamos con una distribuidora erradicada en Guecho, que es DSD Santarén, y principalmente aquellos libros que no conseguimos comprar o los materiales que no conseguimos comprar a través de las librerías de Guecho suelen ser necesidades muy específicas, libros en otros idiomas, DVDs o libros infantiles de determinadas editoriales o determinados proyectos con los que no trabajan esas librerías. Esos son los criterios de compra aplicados a las librerías del municipio. Es que ricasco, Xavi. ¿Preguntas? Sí, no, es que veo, por ejemplo, aquí que todas más o menos son la misma cantidad, por lo visto ofrecen lo mismo, y en cambio tengo aquí Elcar, que es la que tiene más, vamos, que se le da más dinero para que se compra más a Elcar. Sí, tal como he indicado, al inicio del año intentamos hacer una distribución equitativa, pero efectivamente no todas nos ofrecen lo mismo. Nosotros lo que intentamos es, en base a los criterios de compra, de selección de libros, les solicitamos comprar X libros, X materiales, etcétera, y intentamos hacer un reparto ya con los años de experiencia que tenemos en base a los intereses que pueden tener. La realidad es que la inmensa mayoría de librerías, de hecho, no compra DVDs. No compra soportes informáticos, mientras que Elcar sí lo hace. Entonces, de ahí puede deberse en cierta parte, pero además, si entiendo que ha accedido a la información de compra, podrá ver que en algunos otros casos acudimos directamente a otras empresas de fuera del municipio, porque, tal y como indico, el material que hemos solicitado, ninguna librería o tienda lo ofrece en Guecho, y nosotros aún así tenemos que obtener el material que se nos ha solicitado o el que se quiere incorporar al catálogo. Y por tanto, ya digo, el punto de partida, un reparto equitativo. Luego es cierto que en ese aspecto ya, si no ofrecen los materiales que necesitamos comprar, puede generar desvíos. Y luego también es cierto que lo que puede generar es, en algunos casos, algunas librerías nos pueden indicar que para obtener un libro necesitan muchísimo tiempo y de repente una misma librería del municipio nos pueda proveer del mismo municipio. Nosotros, y yo creo que en eso es transparente, únicamente acudimos, y lo puedo decir, a Bilbao cuando se trata de materiales muy específicos que ninguna de ellas nos provee. Pero el acuerdo, ya digo, y en esto creo que tenemos una muy buena relación con todas ellas, con las que acordamos las fechas de la Feria del Libro, la compra es compartida, es comunicada por todas ellas, y tal y como digo, todas las que lo deseen y lo quieran, porque efectivamente nosotros sí que como proveedor lo que necesitamos es, si ha salido un nuevo libro que la ciudadanía nos está demandando y que no existe en el catálogo, lo queremos a la mayor brevedad. Intentamos que en el plazo de una semana le podamos decir a esa ciudadana o a ese ciudadano que puede acercarse a la biblioteca a por el libro, y en plazos superiores pues podemos intentar buscar otros proveedores para garantizar el servicio. Eso es lo único que puede variar. Pero en caso concreto, si la pregunta era por qué Elcar puede tener un mayor gasto final, es principalmente porque provee una serie de materiales que el resto no provee. No, la pregunta era, ¿cuál era? La pregunta es la que he hecho, ¿cuál era el criterio que se seguía? Nada más que eso. Y creo que lo he explicado con anterioridad. Vale. ¿Alguna cuestión más sobre este punto? No. Vale, pues bueno, no hay más cuestiones presentadas por escrito. ¿Alguna duda, pregunta que queréis hacer? Sí, yo tenía unas cuantas preguntas sobre la programación navideña y algunas cuestiones. La primera sería sobre el tren chuchú que se puso en Quecholandia este año. Se nos ha informado que ha habido como varias veces que sufrió alguna avería o así y tuvo que dejar de funcionar. Claro, cuando esto sucede en el lugar de destino en alguna de las paradas, pues había cola de gente esperando. Y luego también sucedía que, claro, tú te acercabas a una parada y sabías que, o podías intuir que por allí iba a pasar, pero no cuándo, ¿no? Porque igual acababa de salir
o igual estaba a punto de llegar. Esto lo digo porque me parece que cuando ha habido averías no se comunicó, porque allí había unas vallas azules con el horario de inicio y fin del funcionamiento, pero creo que las averías no llegaron a comunicarse. Y esa sería una pregunta. Y la segunda sería si se quiere repetir en próximos años que hubiera algún tipo de... o que los horarios de salida de cada estación estuviera marcado y no solo el horario de inicio y fin del funcionamiento. Precisamente por eso, porque te ponías a la cola y no sabías cuándo iba a llegar, si en 5 minutos o en 35. Bueno, yo creo que ya explicamos que el tren era una prueba piloto, que habíamos puesto en marcha nuevas medidas para que la ciudadanía de Getxo disfrutase las Navidades. Y bueno, pues es cierto que igual en algunos momentos ha habido unas incidencias puntuales, que no han sido muchas, pero bueno, en eso estamos, en hacer ahora un análisis, en depurar para las sucesivas ocasiones que tengamos de colocar una atracción como estas, pues se vaya mejorando. Luego, la segunda cuestión es, el año pasado se sacó un desplegable así con toda la programación navideña, con los horarios, la información y demás. Este año, a no ser que haya algún panfleto que a mí se me haya pasado por alto, me parece que eso no ha existido y la información ha ido llegando un poco a cuentagotas. Es decir, pues se hizo igual un aviso, o sea, un anuncio general de todo lo que iba a haber, pero luego salieron los horarios y precios de la noria, posteriormente una nota de prensa sobre lo del tren chuchú, luego aparte en redes la información sobre los talleres de Getxolandia, además aparte la actividad navideña que se hace por parte de Music Barri, creo que era, y otras asociaciones. Es decir, estaba toda la información, iba llegando a cuentagotas y de manera, o sea, no de manera unificada. Entonces, no sé si es que a mí se me ha pasado por alto algún panfleto, creo que no lo ha existido, es un poco por saber por qué, simplemente. Pues desconozco, no sé si el año pasado, la verdad, no es un área que a mí me compete porque no sé si se realizó desde comunicación o desde qué área estás diciendo, o sea, no recuerdo el folleto que dices con las atracciones diferentes que había en las Navidades del año pasado. Entiendo que es una sugerencia por tu parte, ¿no? Que en años siguientes se puede unificar esa información y la trasladaremos así al área correspondiente. Si alguna cuestión más, Xavi, vamos a por ir preguntando. Sí, una más. Venga. Luego, este año es la primera vez que en Getxolandia se han incluido talleres que se hacían allí en el propio Getxolandia. Sin embargo, en los datos que nos habéis enviado no hay información sobre la participación. Entonces, quería saber un poco qué tal habían funcionado, si había que haber tirado mucho de la alternativa a hacerlo en la RKE y demás. Vale, pues para eso sí tenemos una respuesta. Lo revisaré porque ciertamente el viernes revisé en los datos y yo creía que lo habíamos incluido. Efectivamente, la programación que ha realizado Getxo Cultura, que estaba íntegramente en GECA, comunicada y publicada, todo lo que nosotros hemos llevado a cabo salió en el GECA de noviembre-diciembre, en donde se mencionaban también los talleres. Era una demanda ciudadana que había habido en años anteriores, dado que cuando Getxolandia se realizaba en un formato en Fadura, formato cerrado, etcétera, había actividades que eran de pago y otras que no, como pintacaras y tal. Entonces, para responder a esa solicitud fue cuando se plantearon los talleres. Hemos recibido felicitaciones por parte de la ciudadanía, tanto por la calidad, por las actividades, así como por haber recuperado la iniciativa. Lo que sí es cierto, como bien indicas, pues la climatología no ha sido la más... no nos ha acompañado constantemente, pero sí es cierto que la gente ha acudido a RKE. Consideramos la estimación que hemos hecho son que unos 750 niños han participado a lo largo de los 6 días. Eran talleres de mañana, de tarde, 3 mesas en distintos espacios y sobre todo con una variedad de actividades muy distinta. Sí es cierto que, bueno, igual tal vez seguiremos trabajando de alguna forma para ver si podemos mejorar en caso de inclemencia climatológica, si se podría permanecer.
Pero claro, esa ha sido la dificultad. Pero como bien digo, la gente enseguida ha aprendido y sí que pusimos nosotros en las vallas del anfiteatro que en caso de que no se realizara allí, sucedía en RKE y la gente ha acudido sin problema en ese aspecto. Genial, gracias. Vale. Pero, ¿cuántos días has dicho que duraba? Eran 6 días, 6 mañana y días. tarde. Vale. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Sí, habías levantado antes la mano. No, es que nos Natalia. siguen llegando preocupaciones, inquietudes de los usuarios de la Escuela de Música de Andrés Isasi por las obras que van a empezar en abril, porque han dicho, por ejemplo, que les ha llegado noticias de que se van a intervenir 2 aulas que acababan de ser remozadas hace 2 años, después que a las mañanas no va a ser posible dar clases. Después que se quiere que empezar las clases a las 4 de la tarde cuando ya se empiezan a las 3 de la tarde, entonces no sé, que las obras van a durar unos 2 años, entonces queríamos saber a ver qué de estas dudas cuáles nos podéis resolver, o sea, aclarar. Bueno, las obras son molestas para todos efectivamente, pero son necesarias, ¿no? Para tener después pues, equipamientos actualizados, modernizados y que así nos ayuden también a prestar una mejor, en este caso, pues una mejor formación en la Escuela de Música. Entonces, pues bueno, es verdad que desde Udalera Ikiñak y desde Getxo Cultura estamos coordinados y estamos con todas esas necesidades y esos inconvenientes que podamos tener a lo largo de las obras, se puedan pues minimizar lo máximo posible y se prestará en ayudar, en asistir y en hacerlo lo mejor posible. Entonces, cualquier duda, problema que puedan surgir también desde la parte de profesorado y desde la parte del alumnado, pues iremos resolviendo y iremos pues dando nuevas alternativas, ¿no? que se puedan... ¿Pero es verdad que van a durar 2 años? Pues en estos momentos no tengo y no me voy a atrever a decirte que son 2 años, Pero lo consultaré. Creo que es verdad que es una obra importante porque son todos los bajos de la parte del edificio de Andrés Isasi y bueno, pues 2 años no lo sé, pero sí va a ser unas obras largas. Y las aulas que estaban recientemente remozadas o restauradas, como le quieras llamar, ¿también se va a volver a intervenir en esas Es que no sé mismas qué aulas? 2 aulas, yo sé que en la parte de abajo no hay nada renovado, hay alguna Luego el modificación escenario que hecha también se puntual, usaba. pero no son renovadas. Puedo explicar muy brevemente. El proyecto del contrato es público, vamos, está en la plataforma, las 3 fases que ha presentado Udalera Ikiñak, todo de alguna... Y ahí lo que se puede ver es que el sótano, la planta -1, se prevé que se le baje el suelo, ¿vale? Por lo que de ahí ya se puede intuir la respuesta, sí, efectivamente, todas las aulas y todo en la planta -1 va a ser remodelada y va a ser afectada. Efectivamente, a raíz de las obras que habían realizado previamente con el ascensor había generado que se reestructuraran 2 aulas que han sido además muy bien acogidas por parte del profesorado, pero efectivamente el proyecto que va a venir, como muy bien indicaba la presidenta, va a ser sustancialmente mejor. Es cierto que sí que supone pues, una bajada de suelo, una transformación, cambio, aparición de camerinos, de salas como corresponde, con una insonorización sustancial. Como conocerán, la planta -1 tiene grandes problemas en accesibilidad, en dado que no hay un ascensor que pudiese llegar hasta toda la parte. Hoy en día se puede llegar a parte del sótano gracias a la incorporación del ascensor, pero no a toda la planta. Y por otra parte tiene unos bajos en determinados lugares por altura de techo que lo hacen inaccesible también. Todo eso se va a arreglar con la intervención que se ha previsto. Y lo que sí es cierto es que como son diferentes lotes, uno es el sótano, la otra es la climatización y luego existe la siguiente fase que es el resto. Entonces, efectivamente, hemos sido muy transparentes con el equipo. Yo mismo me personé en el claustro de profesorado y indiqué que vamos a intentar... que la incidencia sea 0 sería deseable, pero es imposible. Ya lo hemos vivido con el ascensor, ya tuvimos que trasladar actividad, por ejemplo, a RKE, los conjuntos corales se desarrollaron en RKE, vamos a hacer próximamente ya la planificación, en la escuela ya la ha hecho, ahora lo que vamos a empezar es, la planificación es que en febrero, si no conseguimos redistribuir toda la actividad en las dependencias de Getxo Cultura, pidamos ayuda al resto de dependencias del ayuntamiento. Algunas de ellas ya lo conocen, ¿vale? Ya esto ya está trasladado, es decir,
Y sí que es cierto que lo que hemos solicitado, y Udal Eraikinak ha respondido muy bien, es la jornada de trabajo de la empresa de construcción y de edificación es de unas 7 horas y media aproximadamente, pues hemos solicitado que empiecen a las 8 para que acaben a las 3 y media, para que las clases puedan empezar a las 4. Es cierto que hay profesores que dan clase por la mañana, pero estamos hablando de un porcentaje muy pequeño que intentaremos reubicar, sin duda alguna, ya sea en RKE, en el Elkartegi, en opciones que podemos encontrar, y lo veremos, pero efectivamente sí que, o sea, es una obra de calado importante, sí. Es la reestructuración íntegra prácticamente al final de todo el edificio. Lo que ahora se ha presentado son 3 lotes, 2 de los cuales han prosperado, que son el de climatización y el de la obra del sótano, que ya son sustanciales. La climatización de todo el edificio antes o después va a afectar a paredes o a espacios de todo el edificio. Ya lo estamos llevando a cabo. Tenemos una experiencia muy similar ahora en Villamonte. Correcto. En donde hemos hecho algo similar, hemos hecho planificado con Udal Eraikinak cuáles son las incidencias, hemos cerrado parcialmente salas, hemos tenido que distribuir a las otras, hemos tenido que ir reconstruyendo, sin duda, pues son incidencias importantes, pero entendemos que el resultado final sin duda será sustancialmente mejor. Bueno, o sea que la idea es reubicar a los que no... Sí. Vale. O sea, o en el Elkartegi o en la RKE. Bueno, en donde se pueda, efectivamente. Ya se irá viendo. Sí. Alicia. Sí, yo quería comentar. A ver, en un principio no tenían ya la idea de el ascensor, porque el ascensor llevamos hablando mucho tiempo de poner un ascensor. Entonces resulta que por poner el ascensor ha habido que cambiar el suelo, vamos, o elevarlo, me da igual, de la escuela de música. Luego resulta que por la obra general hay que bajar otra vez el suelo. A ver, ¿no estaba todo eso el suelo se baja para poder aprovechar el espacio. Hay salas ahora que son inaccesibles porque no hay altura suficiente para que sean funcionales. Sí. Entonces de lo que se trata es de rebajar el suelo. Pero cuando se hizo lo del ascensor, ¿no tenían previsto ya bajar el suelo? No arreglar esas dos pero aulas. Los proyectos se pueden actuar en función de la financiación. Entonces, en esos momentos, el proyecto y la financiación era para hacer accesibilidad o dar accesibilidad al edificio y a las plantas. ¿Y no tenían previsto todo el arreglo del sótano? Vuelvo a decir que los proyectos se actúan según la financiación, según el importe de financiación. Entonces, en esos momentos no teníamos el importe correspondiente para la realización de esas obras. Y luego también otra cosa, que van a reubicar, están estudiando, pero si la obra va a empezar en abril, todo eso tenía que estar solucionado. Pero ya se está diciendo que está planificado y que se está trabajando, y que se ha trabajado también con el profesorado y con el claustro. Sí, pero no se sabe bien si se va, dónde, cuánta gente va a ir a un sitio, cuánta gente va a ir al otro, qué clases. Eso no nos han dicho. Ha dicho que lo están estudiando, que lo van a reubicar, pero no han concretado exactamente. Yo creo que se ha respondido ya, pero bueno. O sea, solo por dejarlo claro, para que quede claro, la escuela ha realizado el estudio y tiene la exactitud de cuáles son las actividades afectadas, ¿vale? Ahora, cuando todavía quedan 3 meses para que esa afectación suponga un cambio de cualquier actividad, ¿vale? Más de 90 días todavía, para ser exactos, efectivamente ya hemos empezado a hacer el estudio de ver a dónde se pueden reubicar esas actividades, algunas en el mismo edificio, ¿vale? Algunas que sucedían en los sótanos, puede que de repente podamos distribuirlas a un aula de la primera planta o de la segunda, pero efectivamente vamos a realizar toda esa labor. Aproximadamente a finales de febrero es cuando comunicaremos con cartelería, con comunicación, etcétera, a todos los cambios, pero del mismo modo que lo hicimos con el ascensor, exactamente igual, ¿vale? Para no generar ninguna alarma excesiva, pero para que todo el mundo, a nadie se le ha dicho ni que se le van a cancelar las clases, ni que le va a cambiar nada, solo que de repente, pues hasta tal día tenía clase en el sótano -1 y ahora pues igual va a tener en la planta 1 o en el Elkartegi o lo más cercano posible que sea, pero efectivamente, para no parar la actividad, el principal objetivo efectivamente es que no haya ninguna clase que se suspenda. Y en el estudio que ha realizado la escuela, pues afortunadamente no hay
no hay gran incidencia, porque repito, porque de 8 de la mañana a 4 de la tarde sí es cierto que había profesores que a veces dan clase y tal, pero estamos hablando de una gran minoría. La actividad principal de la escuela sucede a partir de las 4 de la tarde. Sí, o sea que los profesores, por ejemplo, los de clase de 3 a 4, esos... Algunos estarán afectados con las obras y se les trasladará a otra ubicación, es lo que está se les diciendo el dará otra director. ubicación. ¿Alguna pregunta más? Miquel, Miquel, tú tenías una, ¿no? Sí, no sé si se puede responder ahora. Mañana la comisión de organización se llevarán unos créditos adicionales donde aparece la financiación de los cachés, 30.000 euros. ¿Eso se puede explicar? Sí, sí, tenemos información, sí. Bueno, una breve explicación. Además, creo que ya en los medios de comunicación ya se ha explicado. En especial en el sector de la música, los cachés han subido muchísimo. Los grupos musicales, además las propias comisiones de fiestas lo están viendo, ¿no? Es que los cachés se han triplicado y cuatriplicado. Y tenemos datos concretos, no los voy a dar aquí, pero hay X grupos de música que trajimos hace 4 años, hemos intentado volver a traer y ahora nos piden 4 veces más. Frente a ello, Getxo quiere seguir manteniendo la calidad y el nivel que ha obtenido. Por ello hemos tenido que subir esa partida, esa es la explicación. Ahora podríamos seguir, pero claro, teníamos que haber cerrado eso el año pasado, pero es para ahora, la aprobación es para ahora. ¿Algo más? Entonces damos por finalizada la reunión. Gracias.